Y es un gusto ya tener en los estudios a la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. Decíamos muchos temas del BPS, pero de alguna manera empecemos por un balance de lo que ha sido este año. Recuerdo, entre otras, cuando viniste aquí a Palabras Cruzadas, que señalaste la cantidad de trámites que el BPS tenía atrasados. Si no recuerdo mal, superaban los 50.000. 58.000. Ahí está. Y en realidad ese era el stock, no todos estaban atrasados, pero sí había un número importante atrasado. ¿Y cómo se avanzó? ¿Cómo viene y cómo se hizo también? Bueno, en realidad viene bien. Lo que pasa que esa es como la urgencia, ¿no? O sea, un conjunto de trámites en lo prestacional, que es lo más delicado que tiene el banco, porque obviamente el banco hace muchísimos trámites de empresas, de obras, prestaciones de activos, por ejemplo, seguro de desempleo, etcétera. Pero algo sensible como la jubilación, la pensión, los reconocimientos de servicio, todo lo que es el acceso a las prestaciones, poca cosa. Entonces, esos eran los que estaban como realmente en un estado de atraso importante. Esto se debía a un cambio en el modelo de atención que se había implementado en la administración pasada, que en realidad dividió a los funcionarios en dos áreas bien marcadas, unos que son el que tenían el contacto con el usuario y hacían una tarea más bien de corte administrativo y de recepción de los formularios, y después los que estudiaban el expediente. Pero ese modelo de atención no tuvo sus propios recursos, no se dimensionó adecuadamente, y básicamente lo que hizo fue permitir que la gente se agendara más rápido, pero pasó el cuello de botella al estudio del expediente. Entonces nosotros, a partir de que asumimos, verificamos que existían en ese momento 58.103 trámites, de los cuales solo el 24% tenían menos de 90 días de antigüedad. Y acá sí hay una innovación, porque en realidad en general en el BPS se contaba la antigüedad desde que la persona, no desde que la persona empezaba el trámite, sino cuando ya estaba para liquidarse. Entonces te decían, pero esto demora 60 días. Sí, pero 60 días es la liquidación, pero vos empezaste el trámite mucho antes. Entonces nosotros empezamos a contar esa antigüedad desde que la persona se presenta en el BPS, y esos son los que a mayo teníamos solo el 24% con 90 días o menos, y teníamos el 32% con más de un año de antigüedad. Entonces, nosotros allí hicimos algunas medidas como de impacto de sacar ese atraso, pero también acá lo que importa es que hay una línea más de mediano y largo plazo que tiene que ver con trabajar distinto y trabajar mejor, sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación al usuario. Hoy, de hecho, estuvimos revisando algunos de los planes que habíamos hecho, porque no es lo mismo como yo le hablo a una persona que viene a pedir una jubilación común que a una persona que de repente viene a pedir una pensión por invalidez o una pensión por vejez, que es una persona que la pide por su contexto de vulnerabilidad, que no necesariamente aportó y que tiene otra situación socioeconómica, también cultural. Entonces, todo ese tema, nosotros cómo lo dimensionamos, pusimos una serie de acciones que tenían que ver con tres líneas, lo que era la jubilación común, la jubilación por incapacidad y lo que es algo que se llamaba jubilación sin cese, que es yo quiero saber cuánto voy a cobrar, pero no necesariamente me quiero jubilar. Eso empezó a funcionar a partir de julio, y la situación que tenemos a fines de noviembre es que esos 58.103, si no considero los nuevos ingresos de expedientes, solo considerando ese stock, tengo 19.000 a noviembre. Y bajaron muchísimo los de antigüedades más altas, sobre todo los que estaban entre 6 meses y un año. Y bajaron 67% y casi 30% los de antigüedad mayor a un año. Uh-huh. Sí considero incluso los trámites que van entrando todos los meses, porque todos los meses al banco le entran unos 8.800 trámites de prestaciones, igual estamos más abajo que aquellos 58.000, estamos en unos 44.000 trámites. O sea, igual casi 30% abajo de eso. Uh-huh. Ahora, lo que importa acá no es tanto, importa también no tener trámites atrasados, pero también importa avanzar en esto que tiene que ver con que la gente se sienta bien atendida. Y acá a mí me gusta destacar un par de proyectos que se pusieron en marcha también por mérito de nuestros funcionarios que entendieron un poco cuál era la línea, y que es como yo digo siempre, son los que conocen el proceso. Porque yo en realidad nunca hice jubilaciones adentro del BPS. Entonces yo puedo decir, si vos me traés cómo se hace esto, puedo ver qué puntos de control le falta, pero el que conoce esto, el que sabe cómo se hace esto, es el funcionario. Entonces es el que nos agregó valor en términos de cómo esto se podía simplificar sin sacar controles. Entonces estos dos trámites más importantes tienen que ver, uno, con algo que se puso en marcha que tiene que ver con un servicio que nosotros te enviamos un SMS y te podemos autenticar por una forma más sencilla que no es el usuario personal de BPS. Entonces, de repente, porque ¿qué nos pasa en el BPS? Nosotros somos
estamos sujetos al secreto tributario. Entonces, por ejemplo, tú me llamás y me decís, yo quiero saber sobre mi trámite, pero si no tenés usuario personal y yo no te puedo autenticar, no te puedo informar. Claro. Entonces, a través de este servicio te hacemos unas preguntas aleatorias. Hay unas 5.227 personas al 30 de noviembre que usaron este servicio, no tuvieron que venir y se asesoraron sobre su trámite. Y o ya están jubilados, o ya tienen acceso a una prestación, o resolvieron el problema que tenían a través del teléfono. Este es uno de los que me gusta mucho porque implica simplicidad y liberar agenda para otra persona que sí tiene que venir. Y el otro tiene que ver con algo que uno a priori pensaría que siempre se funciona así, pero no necesariamente. Nosotros tenemos un desafío en el BPS que logramos poner en el presupuesto y que va a ser un proyecto grande para los próximos 5 años, que tiene que ver con lo que es la tecnología que soporta el pago de todas las prestaciones del Uruguay, desde las asignaciones familiares hasta las jubilaciones y pensiones. Ese programa, que es muy bueno, pero data del año 99. Tiene un núcleo básico grande en un lenguaje informático que ya está viejo. Entonces, esto, entre otras cosas, hacía que, por ejemplo, si tú te querés jubilar y te presentás en el mostrador de BPS, hasta hace poco, cada funcionario que te atendía tenía que abrir unas 6, 7 pantallas. De repente, si tú me decías, yo tengo 15 años de servicio, pero tengo que sumar 10 más, te lo sumaban a mano. Después tenían que abrir un expediente electrónico, no otro sistema. Todo eso llevaba aproximadamente unos 50 minutos. Entonces, ¿qué se diseñó con funcionarios del BPS, con recursos del BPS? Lo que yo llamo un metatrámite, que compila la información de la persona de todas esas 6, 7 pantallas y te trae toda su situación, o sea, te prepara para asesorarlo. Te habla el expediente electrónico, te suma los años que se agregan, y eso redujo el trámite a unos 15 minutos de los originales 50. Esto empezó en noviembre. Y a la fecha, empezó el 21 de octubre para un trámite solo y en 3 puntos del país, y a la fecha de hoy ya está en todo el país en 2 trámites en forma completa, reconocimiento de servicios y jubilación común. Ya se hicieron casi 900 reconocimientos de servicio por esta vía y casi 200 jubilaciones comunes. Eso es un avance importante. Pero es que en realidad se trata de eso, no solo de sacar atrasos, sino de hacer las cosas distintas. Porque además nosotros siempre hablamos del envejecimiento, es decir, el país también va envejeciendo, esto va a repercutir en términos de trámite, porque cada vez vamos a tener que tramitar más prestaciones. Si lo seguimos haciendo igual, no, nos vamos a atrasar, digamos. El envejecimiento representa un montón de desafíos. Ese es uno, por ejemplo, ¿no? Y que es poco visualizado, porque en realidad tendemos a visualizar más su impacto macro a nivel de la sociedad, a nivel de la economía, pero tiene un impacto en la gestión que es bien claro. Uh-huh. Está bien eso que vos decías, que bueno, que para mucha gente el tema de el autenticar es un lío, sobre todo a las personas de más edad, ¿no? Es así, eso sí. Es lo que ustedes con este SMS tienden a resolver. Por lo menos para algún tipo de trámite. O sea, hay trámites que sí o sí van a requerir que tú te autentiques, pero por ejemplo, para esto que es un asesoramiento, y bueno, es como un banco, por ejemplo, cuando vos haces un trámite, de repente te envían un PIN al teléfono, si eso se puede hacer a ese nivel. La clave acá está en que no son todos los trámites iguales, ¿no? Que era un poco lo que el modelo de atención anterior que nosotros tratamos de mejorar y revertir, era lo que planteaba. Vos venís a hacer un trámite de BPS, todo trámite pasa a un estudio más profundo. Bueno, no necesariamente, porque no todos los trabajadores son iguales. Nosotros sabemos que a la mínima edad posible que las personas se pueden jubilar, más o menos la mitad de los trabajadores uruguayos tienen ya las condiciones. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que iniciamos a partir de julio? Un trámite que llamamos Jubi Express, pero que es en realidad una jubilación casi en el momento, donde si vos te presentás al mostrador, hoy estás sin actividad, o sea, estás sin trabajo y tenés las condiciones, tenés la edad y tenés los años de trabajo, yo no tengo por qué pasar eso a un estudio más profundo, ya lo tengo probado. Entonces sí, obviamente toca hacer un control, alguna cosa, pero no requiere un estudio más profundo que me lleve meses, porque eso no me agrega valor y me agrega tiempo. Y ahí yo dejo recursos disponibles, tanto de gente como de infraestructura, para la gente que sí tiene trámites para estudiar. Sí, por además ejemplo, a la persona la mal atendés, se va recaliente, hablando mal y exacto. pronto, porque sabe que tiene todo y por qué no me lo dan inmediatamente, estoy sin dinero. Pero no solo eso, también dejo libre recursos para personas que tienen trámites más complicados. Claro. Por ejemplo, personas que tengan que hacer reconocimiento de años de trabajo anteriores al 96 y que no tienen otra cosa que, por ejemplo, la declaración de testigos. Y eso lleva un tiempo importante y recursos del instituto y de la persona. Uh-huh. Entonces,
digamos, esas son las cosas que más nos dan gusto en términos de trabajar distinto, hacerlo mejor. Jimena, está en curso el diálogo social, pero hace algunos días conversaba con el líder del Partido Independiente, Mieres. Pablo Mieres, y él decía, ¿no?, que es sabido que no se puede llevar la jubilación a 60 años, que eso se va a mantener como está en 65. Es tan así que no se va a poder llevar. Si uno mira los estudios del observatorio del BPS, realmente la media de la gente en general se jubila entre los 63 y los 65, excepto circunstancias especiales. Hoy día la gran mayoría se jubila entre 63 y 65. ¿Qué decís a ese argumento? Bueno, yo creo que hay un aspecto técnico y otro aspecto que es más político, ¿no? Que creo que no, yo no haría alusión a eso, digamos. A mí me parece que no hay que confundir la situación, que uno no puede ir a contramano de la realidad, que es, hay un desafío demográfico y hay un desafío de envejecimiento de la población, y para que el sistema sea sustentable, entre otras cosas, y bueno, uno tiene que ir haciendo sucesivas reformas. Ahora, creo que acá es donde viene la valoración más política que yo no comparto, de la que hizo Mieres, que es, hay una única solución posible para atender ese desafío. Bueno, creo que no, porque en realidad yo te puedo decir, bueno, no, pero seguite yendo a los 60 y para personas como yo cobra un poco menos, pero si te querés ir, andate. O sea, ¿y eso por qué no atendería el desafío? ¿Me explico? Uh-huh. O sea, creo que una cosa es decir, si no subimos, creo que lo que ellos interpretan es, si no subimos la edad a 65, como la subió la reforma del gobierno anterior, no estamos atendiendo el desafío. No, eso no lo comparto. Yo creo que hay un desafío que es claro, hay un envejecimiento de la población uruguaya. Eso impone restricciones, sobre todo restricciones financieras. Pero ojo, que también los sistemas de protección social se hicieron para proteger, porque si en realidad los sistemas de protección social no protegen a nadie, son súper sustentables, pero no cumplen su función. ¿Y cuál es el otro desafío que tenemos que atender? Y que tenemos muchos impactos y muchos todavía incipientes, porque todavía no hay tantos estudios como en lo demográfico, pero del lado de la aplicación de tecnología al mercado de trabajo, que desplaza gente y no necesariamente desplaza a los mismos trabajadores, porque algo que hablábamos contigo el otro día, o sea, lo que la realidad, digamos, ha demostrado y la historia dice ya de siglos, de que en realidad las sociedades han sido capaces de generar más empleo que el que destruyen, desde la revolución industrial para acá. Ahora, no necesariamente en los mismos puestos o para las mismas personas. Hay personas que son desplazadas del mercado de trabajo y los sistemas de protección social ese dato lo tienen que incorporar. Entonces, así como tenemos desafíos demográficos y desafíos financieros, tenemos desafíos de que el sistema se hizo para proteger. Entonces, todo esto se tiene que poner en la misma bolsa y tratar de equilibrar todas las dimensiones. ¿Hay una única solución para eso? Y yo creo que no. De hecho, creo que la solución que se adoptó en la reforma pasada es mala, porque en realidad hay una única regla cuasi general, algunas pocas excepciones por ramas de actividad, que yo entiendo que, dado el cambio tecnológico, no son efectivas, porque yo no sé el cambio tecnológico si va a desplazar trabajadores del sector rural, trabajadores del sector de la construcción o cualquier tarea rutinizable de cualquier rama de actividad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia en Uruguay? Que siempre que pasan esas cosas, si hay vacíos de cobertura, después les creamos un beneficio, porque la sociedad uruguaya, y yo creo que está bien, no resiste que haya personas no atendidas. Entonces, ¿está buena una única regla con pocas excepciones o excepciones por ramas de actividad? Y yo creo que no. Entonces, creo que no atiende bien el desafío. Y eso no quiere decir que no esté de acuerdo con que hay un desafío de sustentabilidad que nos impone la evolución demográfica, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, lo que yo creo es que hay que ir a un mecanismo más flexible, en donde, por ejemplo, podemos decir, bueno, hay personas que van a ser desplazadas del mercado de trabajo, capaz que edades bajas para lo que podría ser. Esas personas que tienen determinados contextos socioeconómicos, determinados ingresos a lo largo de su vida laboral, y bueno, capaz que se tienen que poder ir antes y capaz que con un piso un poco más alto que el mío, que si yo quiero me quedo hasta los 70 si quiero, ¿me explico? Y capaz que yo no tengo por qué irme con el mismo dinero que me iba antes. Pero esas son cosas que obviamente se están discutiendo, no es una posición mía, el gobierno todavía no tiene una posición ni una postura. Pero lo que sí yo quiero ejemplificar es que para los desafíos que hay, que nadie niega, que estamos todos de acuerdo que hay que atenderlos, no hay una única solución. O sea, la reforma del gobierno pasado fue una de las reformas posibles, no es la única.
Ahora, a nivel general, ¿qué evaluación están haciendo ustedes, por ejemplo, del diálogo social? Y yo muy buena. O sea, nosotros, el gobierno puso toda su batería, hicimos más de 70 audiencias de las organizaciones que quisieron ir al diálogo a plantear algunos planteos más generales, otros planteos más particulares, digamos, desde el punto de vista de las propias asociaciones, o más dirigidos a algunos temas y no tan generales. Hubo conversatorios en todo el interior del país, muchos de los cuales desde el BPS acompañamos. Y ahora estamos en la etapa, a partir de noviembre, que se terminó lo que se llama la etapa de recopilación de insumos, donde también se hicieron seminarios, estamos en la etapa de buscar acuerdos. En principio, ahora hemos cerrado, digamos, el año, retomamos en febrero, pero la idea es que ya hay como unos lineamientos generales, con una base general de cómo se va a conversar, sobre qué temas se van a conversar, porque obviamente, recordemos, la hoja de ruta abarca no solo jubilaciones y pensiones, sino también cuidados, protección a la infancia, protección a trabajadores activos. Entonces, un poco la idea era, dentro de esas temáticas, qué temas se iban a priorizar. Y yo eso lo veo bien. O sea, creo que me parece que el gobierno puso a disposición de quienes quisieran integrarse, y en particular a los partidos políticos de oposición, les dijo: están invitados a participar de este ámbito. No se integraron quienes no quisieron, pero Cabildo Abierto y el Frente Amplio están yendo, y entiendo que es un ámbito productivo. Estamos conversando con Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Este es mes de jubilaciones y pensiones, ajustes, solicitudes por parte de los jubilados. ¿Cuál va a ser el incremento? ¿Cuál ha sido el incremento para el incremento o el ajuste para las jubilaciones y pensiones? Sí, bueno, recordemos, en realidad hay un ajuste que es anual, desde que la inflación es baja, digamos, que es el que es equivalente a lo que evolucionó el salario en el año anterior, que eso es lo que dice la Constitución. Entonces, ¿cómo están los números a hoy? Lo más probable es que las pacidades tengan un incremento por encima del costo de vida, del entorno de un 1,5-2%. ¿Por qué? Porque el salario a octubre acumulaba un 5,3% de aumento. Pero ahí falta noviembre y falta diciembre, que son índices que todavía no tenemos. Y la inflación a noviembre era 3,7%. O sea que ya ahí nomás teníamos un porcentaje de incremento por encima del costo de vida bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que las pacidades aumenten en el entorno un 6%, un poquito más. Que ese aumento se carga sobre todas las jubilaciones y las pensiones que se pagan a partir de el mes de, o sea, la que se cobra en febrero, que es correspondiente al mes de enero. ¿Qué es lo que pasa siempre? En el mes de enero nosotros damos la mayor parte de este aumento. Ahí todavía falta cargar el puchito del mes de diciembre, que todavía no se conoce el aumento del salario, entonces eso se paga cuando se paga en marzo la pacidad de febrero. Pero básicamente lo que estamos esperando es un aumento del entorno del 6%, que va a tener entre 1,5 y 2 puntos por encima de la inflación. Uh-huh. Esto además, para aquellos que tenían la jubilación mínima como única prestación, que el gobierno había adoptado un compromiso que cumplió, de dar un aumento adicional a no descontable en enero, que equivalió al 3%. Se dio 2% retroactivo a julio en este año que está transcurriendo, y se va a dar un 1% adicional a partir de julio del año que viene. Esto abarcó a unos 140.000 jubilados y pensionistas, no solo del BPS, sino también de servicio de retiro militar y policial, que tenían a la jubilación mínima como único ingreso. Y de nuevo destaco, este aumento del 3% es adicional a de alrededor del 6% que acabo de decir. Solo para aquellos que tenían la pasividad mínima como único ingreso. Uh-huh. Desde las organizaciones de jubilados y pensionistas es algo que, por ejemplo, le reclamaron al gobierno anterior, y es que ese dinero que se había adelantado no se descontara. En su momento se descontó, y vos decís, ahora ese dinero no se va a descontar. Y lo que pasa que es la política que siguió el Frente Amplio en sus 15 años de gobiernos anteriores, que fue lo que hizo que en realidad hasta el 2019 la pasividad mínima tuviera un 65% de incremento real, o sea, por encima de la inflación. Que esto quiere decir que uno va dando aumentos adicionales que obviamente tienen que ser consistentes con el espacio fiscal y la evolución macroeconómica, y por eso, bueno, se fijó ese 3%, porque a veces nos dicen, bueno, pero a vos no te resulta insuficiente. Bueno, sí, claro, pero los recursos son los que son, hay una situación fiscal desafiante.
Aún en ese contexto, el gobierno cumplió con el compromiso que tenía, porque esto había sido una promesa de campaña. Tengo muchos mensajes acá de los oyentes. Hay mensajes del colectivo denominado Cincuentones, ¿no? Que vienen reclamando. Ellos entienden que hay una cuota de injusticia en las modificaciones que se dieron, que lleva a que tengan una pérdida del 10% de sus jubilaciones. Desde el diálogo social, incluso te escuché a vos decir que no había posibilidad de cambiar y de modificar esta situación. Ellos, por ejemplo, están reclamando que los reciba el presidente de la República. Eso sí, así, ¿no va a haber cambios para esta franja que viene reclamando? Bueno, no puedo saber si el presidente los recibe o no. Yo lo que sí puedo decir es lo que siempre explico, que tiene que ver con que esto ya tuvo una solución, y tuvo una solución en la ley 19.590 que se aprobó en el 2018. ¿Cuál era el problema para este colectivo? Que ya no son, se llaman cincuentones, pero ya no son cincuentones, ¿no? Son más de sesentones, digamos, porque esta situación se dio hace casi 10 años. Ellos hacia el 2016 empezaron una serie de reclamos con una base justa, que es que había un problema de diseño en el régimen mixto, que era el que a ellos les correspondía, porque eran menores de 40 años, abril del 96. Entonces ellos estaban incorporados en el régimen mixto, es decir, aportan una parte a BPS y otra parte a su cuenta de ahorro individual. ¿Cuál es el problema de diseño principal que había en ese régimen? Que los salarios por los que ellos habían aportado anteriormente a abril del 96 no se les computaban por lo que efectivamente habían aportado, sino por hasta un tope salarial, que es el que fija el régimen mixto. Eso había que arreglarlo, había muchas opciones, se laudó con la ley 19.590, que la opción que dijo fue: ustedes pueden volver a un régimen sin AFAP, digamos. Ese régimen se crea nuevo, porque no existe un régimen al cual ellos ¿por qué dicen lo del 10%? Porque se comparan con el régimen anterior. Pero esto, haciendo las veces, que no quiero, quiero ser delicada, pero es como si vos, un bancario de hoy, el bancario te dijera: no, pero yo tengo derecho porque yo perdí, por ejemplo, el 30%, ¿y con qué te estás comparando? Con el bancario que se jubiló hace 10 años. Y sí, claro, porque en realidad los sistemas se van reformando porque tienen problemas financieros, y a los que venimos después, que no tenemos derechos adquiridos, nos corresponden otros regímenes. No nos corresponde el mismo régimen anterior. Una cosa es la valoración subjetiva que uno puede hacer, de decir yo tengo derecho a ese régimen o a mí me gustaría tener derecho a ese régimen. Otra cosa es lo que efectivamente a nivel normativo ocurre. A nivel normativo ellos tenían un régimen que era el régimen mixto. No tenían derecho al régimen anterior. Cuando ellos hacen esta valoración, porque a ver, lo otro es, la ley se negoció con este colectivo, se negoció con el gobierno de turno, y al Estado uruguayo le costó 2.800 millones de dólares en total, pero aproximadamente cuando este colectivo se jubila en términos plenos, unos 300 millones de dólares más de egresos anuales. Claro, ellos sostienen que no negociaron, que no hubo instancia de negociación. Bueno, es muy raro, porque en realidad ellos se pasaron a ese régimen, y la mayoría, en promedio, los que están topeados, ganan unos 50.000 pesos más de lo que ganaban en el régimen mixto. Entonces, digamos, yo entiendo que a todos nos gusta ganar más, pero esto es algo que ya se saldó. Se destinaron recursos públicos para eso, hubo una solución, ellos tuvieron la opción de elegir, podían haberse quedado como antes, eligieron pasarse. El tema es, yo también podría, digamos, seguir reclamando, pero es desde el punto de vista de la política pública, cuando uno tiene recursos escasos, a lo que ya saldó, entiende que eso ya está saldado. Claro, vos decís, ellos fueron, se asesoraron y eligieron pasarse. No, pero antes de eso hubo una ley. Ellos plantearon un problema. La ley anterior tenía un problema, el sistema político entendió eso, se eligió un mecanismo, que en ese mecanismo no está implícito darles todo lo que ellos quieren, porque tiene un costo. De nuevo, el Estado uruguayo puso 2.800 millones de dólares más. Además de que muchos de ellos hicieron aportes más altos, el Estado uruguayo igual tuvo que poner más plata. Porque, a ver, esto es fácil de entender. Si las personas ganan más, ¿quién pone la plata? Esto no es un juego de suma cero. De algún lado sale lo que las personas ganan más. El tema es si corresponde. No, legalmente no correspondía. Legalmente a ellos les correspondía el régimen mixto. Entonces, ¿cuál es el régimen que se crea? El que el legislador, en el marco que se negocia, entiende que es el que hay que crear. ¿Y cuál es ese régimen que hay que crear? Uno que tiene un tope determinado, que fue el tope que se fijó en X valor, que no es el tope del régimen anterior. Es un tope más bajo, que era lo que se podía pagar. Que no quiere decir que igualmente a ellos no les resulte beneficioso, porque de nuevo, los que en particular están topeados pueden llegar a cobrar hasta 50.000 pesos más que los que hubieran cobrado en el régimen mixto.
¿El desempleo en este momento qué cantidad de precios? 7,3%. Ah, no, vos decís el subsidio por desempleo. Sí. En realidad, en términos de lo que es el nivel de empleo, que es mejor que la tasa de desempleo, estamos en niveles buenos. De hecho, el otro día yo miraba, estamos en alrededor de un 60% de la tasa de empleo y ha subido el porcentaje de empleo de las mujeres. No te sabría explicar por qué, digamos, a nivel de cuál es la explicación posible, pero lo cierto es que el índice de empleo no está tan mal como pareciera que las noticias a veces impactan. Los niveles del subsidio por desempleo andan en torno de los 40.000, que es un número muy similar al mismo mes del año anterior. Entonces tampoco, sí hay zonas en particular afectadas, por ejemplo ahora tenemos lo que puede ser el seguro de desempleo del Citrus o algunas actividades particulares, algunas tienen algún componente zafral, otras algún componente más permanente, pero lo cierto es que a nivel de números agregados macro no vemos, por lo menos a nivel del Banco de Previsión Social, una explosión de los subsidios por desempleo. ¿Desafíos para el 2026? Bueno, los mismos más o menos que empezamos a hablar al inicio. Vas a tener presupuesto, ¿no? Presupuesto ya aprobado, sí, eso ya lo tenemos, digamos, porque el BPS en realidad no es por el presupuesto que se aprueba en el Parlamento. El BPS va por el artículo 221 de la Constitución, porque es un ente autónomo. Nosotros respondemos a los lineamientos de la OPP, a los efectos de armar nuestro presupuesto, y nosotros ya hicimos este año el presupuesto 2025 y 2026. Que no bien está aprobado el 2026, podemos empezar a ejecutar lo que hablamos de los planes, en particular lo que tiene que ver, por ejemplo, con concursos para funcionarios internos y externos. Pero a nivel macro, digamos, de lo que le importa a la gente, te diría que seguir en la misma línea de tratar de simplificar procesos, de hablar más claro, de que la gente se sienta mejor atendida. Tenemos algún desafío que tiene que ver con esto que el país envejece, también tiene que ver con cómo se distribuye la gente en el territorio. Es algo que no necesariamente todos vemos, pero nosotros tenemos zonas del país que de repente se están vaciando y zonas del país que han crecido mucho. Por ponerte un ejemplo, Ciudad del Plata. Entonces, también ahí nosotros como organismo previsional tenemos que ver, sin dejar desatendido a nadie, cómo los lugares que hoy se están medio vaciando, pasamos esa gente a lugares que necesitamos atender mejor y más. Vos decís Ciudad del Plata como lugares que crecieron mucho. Sí, mucho, y también nosotros, por ejemplo, que esto se había hecho en la administración anterior y nosotros lo estamos reforzando. Se abrió en un centro cívico de Aparicio Saravia una atención en el local del MIDES, que estamos necesitando una ampliación de ese local porque no nos alcanza el puesto que tenemos allí. Estamos tratando de ver si podemos ir también al intercambiador Beloni para el año que viene. O sea, esa zona también es una zona que ha crecido muchísimo, que en particular requiere mucha atención, y bueno, todo eso también es un desafío de la distribución, no solo de la cantidad de gente que tenés y de infraestructura, sino cómo se distribuye en el territorio. Claro. Jimena Pardo, presidenta del BPS, ha sido un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. Feliz Nochebuena y feliz lo mismo año. Para ustedes. Empecemos mejor todavía.